Hoy vamos a hablar acerca de pensar bien. La predicación se titula, para los que toman notas, Aprendiendo a pensar bien. Y hace muchos años, me ha ocurrido 2 veces en mi vida, que me he equivocado al echar el combustible al coche. Una vez tenía un coche de gasolina y fui a repostar y eché diésel, eché gasoil en lugar de gasolina. Pero yo no me di cuenta y salí y al poquito el coche ¡pum! Y se paró. Entonces me tocó llamar a la grúa, bueno, llevar el coche al taller, lo vaciaron el depósito, etc. Y otra vez eso me pasó en Madrid, y otra vez, ya viviendo aquí en Barcelona, tenía un coche diésel y íbamos camino al redil. Yo tenía en aquel entonces un coche de 7 plazas, iba Natalia conmigo y los 3 niños en aquel momento, y 2 personas más, 2 señoras de la iglesia, que pues para rellenar y aprovechar, y las llevábamos para el redil, al congreso, como ahora que vamos a tener nuestro congreso de Pascua en breve. Y camino allí, a mitad de camino, pues cerca de Zaragoza, me toca repostar y me pongo a echar, y en vez de diésel le puse gasolina sin plomo, y tampoco me di cuenta. Pero cuando salimos de la gasolinera y ya volvemos a entrar a la autopista, al poco el motor hizo lo mismo. Y yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y me metí en el arcén, y en ese momento me di cuenta que había cambiado el combustible, ¿no? Fue un lío tremendo porque era a punto de empezar la Semana Santa, que es festivo, entonces nos tocó buscar un taller muy rápido. Era miércoles por la tarde y el jueves ya era festivo. Y bueno, un lío, nos tuvieron como 3 horas en un pueblito vaciando, bueno, todo un cacao. ¿Y por qué traigo esto a memoria? Porque así nos pasa a veces a nosotros con nuestra mente, ¿no? A veces le ponemos el combustible, el ingrediente equivocado. Le ponemos unas premisas, le ponemos unas ideas, una información que no es la que necesita nuestra mente para carburar bien y para llegar a buenas conclusiones y por lo tanto buenas decisiones, sino que a veces estamos dejando que mucha basura entre a nuestro disco duro aquí en la mente, mentiras, confusiones, temores, inseguridad, falta de identidad y una cantidad de cosas que están allí interfiriendo cada vez que nosotros recibimos la palabra de Dios, que es la que debe servir como base para todo lo que yo pienso y todo lo que mi mente genere, ¿no? Por alguna razón el Señor Jesús nos dice en Mateo 22:37 que el mandamiento más importante de la Biblia es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con el coco también. Tienes que amar a Dios de manera que todo tu ser interior esté involucrado en amar a Dios. No puedo ser tan espiritual, o más bien tan espiritualoide, que yo digo, no, pues yo voy a la iglesia y con eso ya es suficiente, pero tu manera de pensar todavía no ha cambiado. Y si tu manera de pensar todavía no ha cambiado, los resultados que vas a encontrar al final de ese camino van a ser los mismos que has cosechado toda la vida. Tienes que cambiar hoy tu manera de pensar para poder cosechar unos frutos diferentes. Y no podemos ser pasivos frente a la palabra de Dios. La pasividad es un mal muy extendido entre los hijos de Dios. La pasividad es oír y no hacer, dejar pasar, ¿sí? Como no darle toda la importancia. Es como ir al médico y el médico te manda el antibiótico y tú dices, no, el antibiótico no me lo voy a tomar porque no me hace falta. Pero ya el médico te dijo, sí, esto es, ¿no? Hay una infección. Y claro, luego vuelves al médico, una semana después, ya no solo te duele la muela, ahora te duele toda la boca, estás con 40 de fiebre y no te tienes ni en pie, ¿no? Y así le pasa muchas veces a la gente en la iglesia. No hacen caso en el día a día, y cuando vienen a pedir ayuda, cuando vienen a hablar con su líder, con su pastor, entonces ya vienen con un desastre que hay que meterlo a la UCI.
y tenerlo allí en emergencia, como en cuidados intensivos, porque pobrecito está que no puede ni respirar en la vida espiritual. Está lleno de pecado, está lleno de confusión, como oraba Natalia ahora, quieren dejar la iglesia, Dios no funciona, y todos son como problemas que se han ido multiplicando porque esperaron demasiado, porque la pasividad mata nuestra fe. La pasividad nos hace estériles, nos hace vulnerables, nos hace débiles en el mundo espiritual. Y te recuerdo que el mundo espiritual es un mundo violento, es un mundo donde hay una constante actividad, por decirlo de una forma suave. Lo que hay es una constante guerra y es una lucha por tu vida, es una lucha por el propósito de Dios en tu vida. Y hay un Dios, hay un Espíritu Santo, hay unos ángeles de Dios, hay una verdad de Dios que te quiere llevar a un propósito, y hay un enemigo de nuestras vidas que quiere sacarnos de ese propósito y que no vivamos para la gloria de Dios. Y no estoy hablando de salvación, estoy hablando de que ya puede que eres salvo, pero tu vida va a quedar como un árbol sin fruto, como un árbol que da un fruto muy pequeño o de muy mala calidad. Entonces, hoy, para no seguir con esa pasividad, yo te animo y te invito a que hoy tomes decisiones con esta predicación. Yo lo he contado alguna vez, cuando termina la predicación, a veces se me acerca la gente y me dice, pastor, me gustó mucho su predicación, o tremendo, o esta palabra, o lo que sea, y muchas veces yo no sabía qué decir. ¿Qué le contesto a una persona que me dice eso? Pero creo que la mejor respuesta que le puedo dar a una persona que oye la palabra de Dios, independientemente de que le haya parecido buena o mala la predicación, es palabra de Dios. Puede que el malo en todo esto sea yo, pero la palabra sigue siendo buena. Lo mejor que le puedo decir es, ¿qué decisiones vas a tomar con lo que has oído? Porque si no vas a tomar ninguna decisión, entonces no fue tan buena. Entonces no ha sido buena, al menos para ti. Pero si tú vas a tomar decisiones con esto que escuches hoy, entonces habrá sido excelente para ti. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es la persona. Lo que tú piensas, eso eres. Y primero, tú crees en algo, esa creencia, ese sistema de valores, te lleva a pensar y ese pensamiento te lleva a tomar decisiones y a tomar acciones. Entonces, tal cual eres tú en tu corazón, tal cual tú piensas, eso es lo que tú vas a hacer después. No puedes pensar que algunos dicen, no, es que yo creo que el tabaco es malo, pero sigue fumando. Entonces, ¿cree que el tabaco es malo o no? Realmente no lo cree. No lo cree, porque si de verdad lo creyera, si de verdad en lo íntimo de su corazón creyera que el tabaco es malo, diría, voy a hacer lo que sea por dejar el tabaco, lo que sea. Entonces, quiero que nos centremos hoy en dos parábolas y en dos textos que van a ser un poco sobre lo cual vamos a girar esta predicación, aprendiendo a pensar bien, porque se puede aprender a pensar bien. Es un proceso y es una tarea larga, ¿vale? No estamos hablando de algo que me impongan manos y yo ya pienso bien, no. Esto es un trabajo disciplinado, esto es un trabajo de constancia y vas a tener que empezar en algún momento de tu vida y yo te aconsejo que sea hoy para empezar a aprender a pensar bien. Y yo veo mi mente como un terreno, un huerto, una tierra que tiene que recibir una semilla. Y según la semilla que recibo, así va a ser el fruto que va a salir. Según la semilla que dejo prosperar en mi vida, así será el fruto que va a aparecer después. Es indudable que todos nosotros, desde que nos levantamos y conectamos quizá la radio, la televisión, o vemos las redes sociales, o escuchamos la opinión de otros, o nos ponemos a leer la Biblia, estamos teniendo diferentes fuentes
que traen información a nuestra vida. Y esas fuentes pueden ser contradictorias entre ellas, ¿no? Tú puedes escuchar el telediario y las noticias y de repente dicen, no, viene una crisis económica, va a caer la bolsa, los precios se van a disparar y te lo ponen todo negro. Pero tú vas a la palabra de Dios y dice, ningún hijo mío mendigará pan. Entonces es como, eso, la crisis del mundo me va a afectar a mí. Estamos en el mundo y de alguna manera quizá me va a remover. Pero si yo vengo y creo lo que dice Dios, y esa es la semilla que dejo prosperar en el huerto de mi vida, esos son los pensamientos que me van a llevar a estar tranquilo. Pensamientos de paz y no de mal. Entonces, Lucas 6, 43, 45, dice así, está hablando el Señor Jesús, no es buen árbol el que da malos frutos. Esto parece una perogrullada, parece obvio, ¿verdad? Y lo es, pero a veces se nos olvida. Y el Señor Jesús predicó un evangelio muy sencillo, usó parábolas y usó ejemplos muy sencillos, muy cotidianos, para que todos los podamos asimilar fácilmente. Un árbol bueno no da malos frutos, ni un árbol malo es el que da buen fruto. 44. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, y ya pasa a la aplicación a nuestra vida. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. O sea, si hay alguien bueno, y quiero aclarar, y para esto ha sido muy, muy sabio, cómo nos lo ha explicado nuestro pastor Enrique, nuestro pastor principal, el ser bueno o el ser malo, de acuerdo a la palabra de Dios, no es que yo hago buenas cosas, sino que yo hago lo que Dios dice que hay que hacer. O sea, dar de comer a los gatos abandonados del parque, pues de acuerdo a la Biblia, eso no es ni bueno ni malo. Pero si yo doy de comer a los pobres, eso es bueno, porque es lo que Dios dice que tenemos que hacer. Entonces, alguien que se considera bueno solamente es porque es como la Biblia llama a los hombres justos, hombres que quieren hacer la voluntad de Dios. No que lo hacen todo perfecto y nunca se equivocan, no que nunca pecan, porque eso es imposible, pero son hombres, son personas que quieren hacer la voluntad de Dios. Ese es el buen hombre que de su buen tesoro del corazón saca lo bueno. Quiere decir que si hay alguien que está interesado, habituado, pensando en hacer la voluntad de Dios, de su corazón, de ese buen tesoro que tiene allí con esos pensamientos, finalmente se darán a luz buenos frutos. No podrá ser de otra manera. El hombre malo, el que ignora a Dios, el que pasa de la palabra de Dios, el que vive a su manera, sin ninguna otra consideración, el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. ¿Por qué? Porque hay una ley que Dios dice que se cumple siempre, que de lo que hay en mi corazón es de lo que yo voy a dar fruto. Entonces, si alguien de repente se enfada con toda su familia y no habla a nadie, y está enojado con todos absolutamente, entonces probablemente esa persona dice, no, es que mi familia no me entiende, es que son todos unos, me han mentido y no sé qué. Sí, un momento. Del mal tesoro de tu corazón está saliendo el enojo, la acusación, la crítica. ¿No habéis oído a gente que dice, es que haces sacar lo peor de mí? ¿Sí o no? Eso es muy de las telenovelas, pero lo traemos en nuestra vida también. Es que me haces sacar lo peor de mí. No. Es que lo peor de ti ya estaba allí y por eso sale. Pero si en ti no hubiera celos, no hubiera mentira, no hubiera envidias,
no hubiera ira, pues nunca podría salir de allí. Por eso necesitamos que de la abundancia de nuestro corazón, lo que abunde en nuestro corazón, sea la verdad de Dios, sea algo, una buena materia prima, una buena semilla. Porque si hay una semilla mala, no te preocupes que acaba saliendo. Si tienes envidia en tu corazón, acaba saliendo. Si tienes pensamientos inmundos, lujuria, lascivias, acaba saliendo. Ya sea en un chiste verde, ya sea en un comentario de doble sentido. Todo lo que haya en tu corazón, los pensamientos que hayan circulando por tu mente, acaban convirtiéndose en un fruto, en algo palpable, en algo evidente que todo el mundo va a poder ver. Tú mismo lo vas a poder ver. Entonces, por ejemplo, si tú tienes pensamientos de pobreza, esos pensamientos de pobreza finalmente van a dar a luz pobreza en tu vida. Si tú eres de los que piensa, yo soy sencillo, me conformo con poco. Suena muy bonito, ¿verdad? Suena muy humilde. Pero a veces detrás de esos pensamientos hay una raíz, un estímulo de pobreza. A veces nos cuesta identificar, pero con esta predicación espero que podamos entender de parte de Dios que Dios nos da la manera, los medios para poder identificar y poder desechar todo lo que no conviene allí. Entonces, la primera clave que yo encuentro es qué tipo de semilla estoy recibiendo en mi vida. Y cuando digo semilla podemos traducir por ideas, informaciones, opiniones, cultura, pensamientos, modas. ¿Qué tipo de semilla estoy recibiendo en mi vida? Y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 13, a la famosa parábola del sembrador que todos hemos oído y leído en alguna ocasión. Y quiero ir directamente a la parte donde Jesús explica a sus discípulos el sentido de la parábola, porque la parábola todos sabemos, el sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Parte de la semilla cayó en pedregales y no pudo echar raíces y cuando salió el sol se quemó. Parte de la semilla cayó en terreno donde había espinos y los espinos ahogaron la planta y no pudo crecer y dar fruto. Pero parte de la semilla, dice en la parábola, cayó en buena tierra, en un buen corazón y esa semilla dio fruto al 100, al 60 y al 30. Y entonces los discípulos se quedaron preguntando al Señor, bueno, Señor, explícanos esta parábola. ¿Cómo se aplica a mi vida? Y entonces el Señor les empieza a decir en Mateo 13, versículo 18. Oíd pues vosotros el sentido de esta parábola. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, hay un tipo de persona que cuando escucha y se expone a la palabra de Dios, no la entiende. Pero no entiende quiere decir, no desde un punto de vista lógico, sino que allí no se le revela nada. Allí no percibe nada de Dios. Lo percibe simplemente como algo, como un conocimiento más, ¿sí? Y hoy en día es muy peligroso que hay un buen número de gente que habla de ser espirituales. El otro día, por ejemplo, escuchaba a Antonio Banderas, nuestro ilustre actor español, famoso en Hollywood, y él es muy devoto, por ejemplo, de la Virgen, y es muy devoto de las procesiones allí en Andalucía. Y él decía en una entrevista que le hacían que él era espiritual. Claro, cuando yo estaba escuchando eso dije, uy, qué interesante, está espiritual. Pero enseguida dijo, espiritualidad no necesariamente tiene que ver con Dios. Pues ya como digo, este hombre, entonces ¿qué? ¿Qué me va a contar aquí? Entonces, claro, hay hoy en día una corriente moderna, ¿no? Donde muchos
famosos, y no lo digo porque sean famosos, sino porque esos famosos influyen a mucha gente en la sociedad. Hay mucha gente entre la sociedad que cree lo mismo, que espiritualidad es como, bueno, hoy pruebo un poquito de yoga, hoy pruebo un poquito de quizá un consejo de Confucio, hoy pruebo un consejo de Proverbios, hoy pruebo un consejo del Islam o de los chinos. Entonces como que lo mezclan todo de una manera tan rara que al final lo de Dios no entienden nada. O sea, hay mucha gente que cuando oyen hablar del amor de Dios y no entienden que el amor de Dios, donde mejor está representado es en una cruz, manchada de sangre, de muerte, de dolor, de tortura, de sacrificio. No lo entienden. Los judíos no lo entendieron. Jamás, porque ellos estaban esperando un Mesías que fuera rey de Israel y quitara la opresión de los romanos. Por eso no pudieron comprender que Jesús era el Hijo de Dios sacrificándose por los pecadores y muriendo vilmente por los pecadores. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían muchas cosas de la tradición mezcladas con la palabra de Dios. Si solo hubieran conservado la palabra de Dios, hubieran entendido las profecías de Isaías, los salmos que escribió David, que hablaban de cómo el Mesías tenía que sufrir y morir. Y cómo Jesús cumplió exactamente con esas profecías. Entonces hay gente que no entiende la palabra de Dios. Y como no la entienden y no ahonda en el corazón, sino que queda en la superficie, solo en el intelecto, cuando viene otra ola de información, se lleva la semilla y se adapta a la nueva corriente de información. Entonces, esa gente no puede dar un fruto para Dios. Es imposible. Porque la única manera de que una semilla prospere es que entre el grano allí, luego lo vamos a leer, y allí muera. Si no, es imposible. Entonces, sigue diciendo, versículo 20, hubo otra parte de la semilla que cayó entre pedregales. Dice que este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz. Di conmigo, raíz. Si no tiene raíz, que no se ve, pero que tiene que ir hacia abajo y profundizando y hacia los lados, y podemos ver aquí una foto ahora, si no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, hay gente que recibe la palabra con gozo. Cada vez que viene un domingo aquí, gente que vino a descubriendo la verdad y dijeron, hoy he entendido el Evangelio y Jesús murió, ahora sé que ya no hay culpa, que ya no hay condenación, y por un momento pareciera que engancharon con el reino de los cielos, que recibieron la semilla, y ciertamente la recibieron, pero como había piedras en su corazón, esa semilla no pudo echar raíces, no pudo consolidarse, no pudo arraigarse en su corazón. Las piedras, y esas piedras dice que son cosas como la aflicción o la persecución, es decir, que en cuanto vino una pequeña prueba, ellos empezaron a dudar. No puede ser, yo creía que. Y entonces esas piedras pueden ser heridas, pueden ser inseguridades, pueden ser cosas ocultas en mi corazón que todavía no veo bien y necesito sanar, necesito preparar bien, que luego vamos a ir allí. Dice el 22 que también hubo parte de la semilla que cayó entre los espinos. Y dice el Señor, estos son los que oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, di conmigo, riquezas. Di conmigo, engaño de las riquezas.
porque no son las riquezas, es el engaño de las riquezas. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, no puede salir. Empezó a tener un poquito de raíces, pero por arriba, en la superficie, el afán, el deseo de las cosas materiales, ese deseo desordenado, ese deseo codicioso y avaro, esa idolatría hacia las cosas materiales, esa preocupación constante por las cosas materiales, ahogó la palabra de Dios y no pudo dar fruto en su vida. Finalmente dice que hubo uno que fue sembrado, una semilla que fue sembrada en buena tierra. ¿Quién es este? El que oye la palabra, en primer lugar, el que la entiende, el que está recibiendo la palabra y está como, uy, esto me hace cosquillas aquí dentro, aquí algo está hablando Dios, ¿no? Dice, y da fruto produciendo al 100, al 60 y al 30 por uno. Es decir, empieza una vida fructífera, que ya no se detiene. Ahora, lo primero que necesitamos entender en esta parábola es que el que no entiende la palabra de Dios, ese primer terreno que era junto al camino, es porque está endurecido y probablemente no ha nacido de nuevo. Yo no sé, yo soy de ciudad, pero aprendiendo un poco de las maneras de hacer agricultura, una de las cosas que hay que hacer en los terrenos antes de sembrar es meter el arado y resquebrajar la tierra y abrir todo lo que, ¿sí? Porque no puedo en una tierra que está pisada y apelmazada y dura, si yo echo la semilla ahí, pues no se puede enterrar. Entonces, meten el tractor con esas cuñas de hierro y y va soltando toda la tierra para después poder allí meter una semilla. Entonces, dice 1 Corintios 2:14 que el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, el que es como tú y yo antes de recibir a Cristo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, no las puede entender. Todavía tiene la mente del viejo hombre, no tiene la mente de Cristo. Dice que las cosas del Espíritu de Dios se han de discernir espiritualmente. Esa es la mente de Cristo. Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo es una persona que necesita un nuevo nacimiento para poder recibir un entendimiento de la palabra de Dios. Por eso a veces hay gente que viene a la iglesia y viene a la iglesia y viene a la iglesia, pero nada le sirve hasta que nace de nuevo y entonces empieza a entender progresivamente todo lo que ha estado escuchando y lo que sigue escuchando. Y entonces sí se produce un verdadero cambio en su vida, pero el objetivo no es el cambio. El objetivo es el arrepentimiento, es el cambio de pensamiento. Tú no puedes cambiar nada si previamente no cambian tus pensamientos. Y hay gente que se enfoca en querer cambiar cosas externas. No, yo es que antes era muy gritón y ahora me voy a esforzar en no gritar. Pero en cuanto se le cruza un coche en el semáforo, y le sale todo. ¿Por qué? Porque no cambió todavía su manera de pensar. Entonces, ningún cambio que tú hagas en tu vida va a permanecer en el tiempo si no es fruto de un arrepentimiento genuino, de un arrepentimiento en tu mente. Por eso necesitamos también, quizá si somos un corazón con piedras, quizás si en nuestra vida hay espinos todavía, necesitamos limpiar el terreno. Necesitamos acomodar bien el terreno, porque quizá la semilla que estoy recibiendo es buena, pero el terreno todavía sigue siendo malo. Ahora vamos a hablar de eso. El punto entonces es que te tienes que exponer a la palabra de Dios lo más posible,
lo más posible. Cuanto más expuesto seas a la palabra de Dios, mejor para ti. Leer la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, memorizar versículos, meditar. Cuanto más te expongas a la palabra de Dios y cuanto más lo hagas tú directamente leyendo la Biblia, mejor. Es mucho más eficaz que tú leas en tu casa, en tu habitación, a solas con Dios, la Biblia. Es mucho más eficaz que la leas 10 minutos tú a que te escuches 3 predicaciones de 1 hora. Mucho más eficaz que le dediques 10 minutos a leer tu Biblia. ¿Hay alguien aquí que no tenga su propia Biblia en papel? Puede levantar la mano. Le vamos a regalar un Nuevo Testamento hoy. A ver, ¿sí? ¿No? ¿Allí? ¿Hay uno? Bueno, pues luego con los de Oasis, por favor, les regaláis un Nuevo Testamento. Porque cuanto más te expongas a la palabra de Dios, mejor. Necesitas la semilla de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos enseña algunas cosas respecto a las semillas. Y, por ejemplo, en Levítico 19 se le dio una instrucción al pueblo de Israel que era: no mezcles semillas en tu campo cuando vayas a sembrar. Y algunos, el pueblo de Israel evidentemente puso esta norma en práctica y ellos no mezclaban pues sembrar una viña de uvas y con el trigo al lado. No, pues había un campo para las viñas, un campo para el trigo, un campo para la cebada y así para cada cosa, y no se mezcla. Creo que hasta el día de hoy ningún agricultor mezcla en el mismo campo 2 tipos de semillas, sino que dedica un sector de su finca para un cultivo, otro sector para otro cultivo y no lo mezcla. Ahora, eso tiene, más allá de una implicación práctica de la agricultura, tiene un sentido también para nuestras vidas. Porque el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que la semilla, en la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, no mezclemos la palabra de Dios con otras cosas, por favor. Porque hay gente que mezcla la palabra de Dios con cosas antibíblicas. Por ejemplo, hay gente que viene aquí, escucha la predicación de aquí, la doctrina de aquí, y luego escuchan otra cosa como: todos los habitantes de la tierra se van a salvar, el infierno no existe, cosas así. Y entonces es como una mezcla que no funciona, porque el Señor dice: no mezcles las semillas en tu campo, en tu corazón. ¿Sí? Opiniones de famosos. Acabo de comentar lo de este actor, pero es que hoy en día, cada vez que yo oigo una noticia de que tal actor o tal futbolista o tal cantante se ha convertido al Señor, yo siempre lo cojo con pinzas, porque digo, vamos a ver si verdaderamente este se ha convertido o es como un fogonazo que ha tenido y luego vemos que siguen lo mismo y que cada 2 por 3 un escándalo y cada 2 por 3 una pareja nueva y cada 2 por 3 una multa y la policía lo detiene. Y entonces tú dices, pero ¿se convirtió o no se convirtió? O quizá recibió la semilla porque otro le compartió, pero los pedregales, los espinos, y se ahogó y no dio ningún fruto. Entonces no es un buen ejemplo, pero como es famoso y cada post y cada foto que sube a Instagram la ven millones de personas, entonces millones de personas creen que eso es cristianismo y no lo es. Y estamos mezclando. Entonces no vamos a mezclar con filosofías orientales, por ejemplo. Esto está muy de moda también. Y tristemente muchos cristianos se dejan influenciar de estas cosas. Y tienen su Biblia y escuchan la predicación, pero luego entra la corriente de el yoga, la meditación trascendental. Voy a dejar la mente en blanco porque escuché que eso me ayuda a quitar los problemas y cosas de ese tipo. Entonces, no mezcles la palabra de Dios con la cultura de este mundo. Y esto requiere
de verdad un ejercicio de mucha disciplina por nuestra parte, cada uno a nivel particular. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo. Claro, un día dices, vamos al cine con los amigos. ¿Qué película vemos? Claro, cualquier película que tú veas hoy en día tiene una carga de información. Y se requiere que los hijos de Dios, Pablo dice, el Señor dice, no nos podemos salir de este mundo, es imposible. Vivimos en este mundo, estamos en este mundo. Tenemos que saber cómo es la cultura de este mundo, pero una cosa es que yo sepa cuál es la cultura, la tendencia, la inclinación del pensamiento de este mundo, y otra cosa es que eso entre a mi corazón. Entonces, yo puedo ver una película, pero tengo que estar con los filtros activados. No puedo dejar que todo entre en modo pasivo y contamine la semilla que estoy recibiendo de la palabra de Dios. Por ejemplo, ver películas de terror no es bueno. Ver películas con carga de ocultismo y de brujería, a veces tan inocentes como Harry Potter, y tan famosas, por cierto, de las más vistas en la historia del cine, ¿no? O ver películas con alto contenido sexual, o ver películas con demasiada violencia y demasiada sangre. Entonces, todo eso que parece muy atractivo, en el fondo está dejando mensajes dentro de mí. La vida vale poco, ¿no? Esas películas donde muere hasta el cámara, mueren todos allí. Entonces es como que te mato porque me miraste mal, ¡pum! Y tú dices, la vida no vale nada. Y te va quedando un pozo que se puede mezclar con la verdad de Dios de que la vida no vale nada, que se puede arriesgar la vida así de cualquier manera. Entonces no mezcles. Y si vas a ir al cine, y si vas a ver una película en casa, y si vas a escuchar la última canción de no sé quién, ten cuidado, activa los filtros. Y no tengas demasiada curiosidad, porque la curiosidad fue la que llevó a Eva a probar la idea de Satanás, de comer el fruto que no debía comer, de saltarse la norma de Dios. Curiosidad. ¿Estará diciendo Dios la verdad? ¿Será verdad que esto me contamina, esta canción? ¿Será verdad que esta película está mala para mi vida? No, voy a probar a ver. Hay cosas que ni siquiera deberías probar. Ha habido veces que nosotros hemos estado en el cine y nos hemos salido de la película a precio de perder la entrada. Los 10 euros y las palomitas, no, esas me las llevé a mi casa. Pero a veces toca, o estamos en casa y vemos algo y de repente, no, esto está torciéndose demasiado. Ya son muchas escenas, no, vamos a quitar esto. O de repente estamos viendo una película y nos empezamos a sentir mal, incómodos, porque tiene una carga como de ocultismo. Y nos ha pasado a veces, ¿y qué hemos hecho? No, vamos a dejar de ver esta película. La curiosidad te dice, a ver cómo acaba. No, pues mira, lo buscas en Google, ¿cómo acaba tal película? Y te lo dice todo. Y no hace falta que lo veas. Ahora, eso es alguien que quiere no mezclar la verdad de Dios con otras cosas, que se preocupa por no mezclar, que quiere mantener la buena semilla en buenas condiciones para que no haya interferencias ni otra cosa. No mezcles la palabra de Dios con política, por ejemplo. Hay gente que le encanta eso y eso es peligroso, porque la política es de los hombres. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, la política no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Pero evidentemente vivimos en un mundo, en un país, en una sociedad donde hay que ir a votar en unas elecciones, donde hay que elegir un gobernante. Y para los cristianos, honestamente, es una tarea bien difícil, porque a veces es escoger entre lo malo y lo peor. Porque no hay ninguno bueno, porque no hay ninguno que diga, con este yo me meto de cabeza porque tiene la palabra de Dios como referencia y quiere honrar al Dios Todopoderoso de Israel. En España no hay ninguno, ninguno. Entonces es bien complicado, pero no vamos a mezclar opiniones políticas o influencia de los políticos con lo que me dice la palabra de Dios.
No vamos a mezclar modas sociales con la palabra de Dios. Porque hoy en día está de moda que si el cambio climático, que si el ecologismo, que si el humanismo. Y honestamente, esos son cosas inventadas por los hombres. No es nuestra batalla, no es nuestra causa. No nos va a ayudar si lo mezclo con la verdad de Dios. Para algunos eso es una religión, literalmente, dedicarse a esas cosas. Ahora, hay muchos tipos de predicaciones y hoy tú tienes que elegir. Y mientras tú te congregues en esta iglesia, yo te recomiendo que tú elijas lo que se predica en esta iglesia. ¿Por qué? Mira, te pongo un ejemplo. Las mamás primerizas. Aquí ha habido unas cuantas en el último año, ¿no? Mamás primerizas y entonces empiezan a buscar en internet cómo le doy el pecho, cómo lo acuesto, de lado sí, de lado no, que boca abajo sí, que lo tape, que no lo tape, que le acaricie la oreja, que le acaricie, no sé, que le dé un masaje en la espalda para dormir, que le saque los gases así, que le saque. Entonces, cada uno, tú encuentras en internet de todo, ¿no? Y uno te dice que si lo acuestas boca abajo se va a morir la muerte súbita. Y el otro dice si lo acuestas boca arriba, peor. O sea, es como, entonces ¿a quién hago caso? Pues al final acabas haciendo caso a la abuela, seguramente. Porque la abuela ya te crió a ti y no te moriste. Entonces, al final haces caso a lo de casa, ¿no? Pues por eso tú tienes que hacer caso a lo de casa. Haz caso a lo que se predica aquí, porque por alguna razón Dios te ha traído aquí y estás escuchando la doctrina de aquí y estás siendo alimentado aquí. Entonces, mira, tú vas a internet y tú vas a encontrar predicaciones que te hablan a favor del diezmo y en contra del diezmo. Predicaciones que te dicen, el arrebatamiento de la iglesia va a suceder antes o va a suceder después de la tribulación. Y te vas a encontrar todo el abanico de opciones. Te vas a encontrar que si las lenguas sí, que si las lenguas no. Que si Israel sí, que si Israel no. Te vas a encontrar de todo. Pero mientras estés en esta iglesia y para no mezclar, entonces cíñete a lo que se predica aquí. Cíñete, porque eso te va a ayudar a no mezclar. Ahora bien, suponiendo entonces que ya has seleccionado la semilla, la buena semilla de la palabra de Dios, suponiendo que esa semilla está siendo recibida en tu vida y que te estás exponiendo a la palabra de Dios con la mayor frecuencia posible, entonces la otra gran clave es cómo está mi terreno. La semilla es buena. La semilla de la palabra de Dios es la mejor semilla que tú vas a poder recibir. Y quiero aprovechar y decirte algo. Todos los problemas del ser humano tienen una respuesta en la palabra de Dios. Todos. Todas las situaciones que tú tengas que enfrentar tienen una instrucción de Dios en su palabra. Claro, en la palabra de Dios no vas a encontrar si es mejor alquilar o comprar en este momento de la economía española, ¿no? No, pero vas a encontrar consejos sabios para administrar tu economía. Vas a encontrar instrucción para la crianza de los hijos, para cómo levantar un hogar sano, para cómo tener tu matrimonio bien edificado, para cómo ser un emprendedor, para cómo tratar a tus empleados, para cómo tratar a tus jefes, para cómo ser un buen ciudadano, para cómo sanar las enfermedades. O sea, cualquier situación que tú tengas, cualquier problema, cualquier reto, cualquier inquietud, en la palabra de Dios vas a tener la semilla que necesitas plantar en tu corazón para que finalmente haya un fruto bueno. Cualquier situación. No hay nada en la vida de ningún ser humano que quede al margen del conocimiento de Dios y de la influencia de la verdad de Dios para la vida de esa persona. Entonces, partiendo de que ya tenemos la buena semilla, y la buena semilla es la palabra de Dios, deberías tener tu Biblia, subrayarla, deberías tenerla como mira, más importante que salir de casa con la tarjeta de transporte, con el DNI, con tu Biblia. Y a veces no te vas a poder llevar este pedazo de libro en la mochila todo el día, pero la puedes llevar aquí. Y mejor que aquí, la puedes llevar aquí. Y ahora vamos a enseñar cómo pasar la palabra de Dios de aquí, del intelecto, de la superficie, para que baje al corazón. ¿Quieres aprenderlo? Sí. Bueno, entonces, toma nota. Vamos a ver esta foto de un árbol
porque nos muestra lo importante que son las raíces. En este caso, pues ha habido un corte ahí en el terreno, las lluvias seguramente han ido quitando tierra, y se ve qué impresionante la estructura real, esto es un árbol real, de cómo son las raíces de un árbol, que se extienden hacia abajo. Por aquí vemos algunas raíces que están llegando bien abajo, pero como una tela de araña se van extendiendo también a los lados, van profundo, o sea, es como todo alrededor, ¿no? En 3D. Y sin esas raíces, ese árbol no podría estar tan verde, ni con un tronco tan grueso, ni con el fruto que sea, porque no conozco cuál es ese árbol. Pero, entonces, lo primero que necesito saber acerca de mi terreno, ya lo hemos dicho antes, es que tiene que estar limpio, limpio de piedras, limpio de afanes. Para eso es muy bueno el curso de sanidad. Hoy hemos empezado una nueva edición del curso de sanidad y en ese curso vamos tocando todos los aspectos de la vida, de nuestras vidas, para tener sanidad. Y que cuando venga la palabra de Dios pueda echar raíces y crecer hasta dar un fruto que agrade a Dios. Por eso es tan importante el curso de sanidad. No es un curso de teología, no es un curso de doctrina, es un curso de limpieza. Como dice su propio nombre, de sanidad. Los agricultores, antes de sembrar, preparan el terreno y lo preparan adecuadamente. Y si hay piedras, quizá dicen, o me dedico a sacar las piedras o me voy a otro terreno, porque si yo echo la semilla aquí, va a salir una plantita tan pequeña que cuando venga el primer sol o la primera helada, ¡fiu!, se fundió la planta, perdí la inversión, se perdió la semilla. ¿Era mala la semilla? No, fue malo el terreno. Y así nos pasa muchas veces a los cristianos, que no queremos meternos a la sanidad y entonces nos dan semilla y nos dan semilla y nos dan semilla, pero cada vez que viene una dificultad en nuestra vida, se perdió el fruto. ¿Y dónde está fulano? No, ya no viene a la iglesia. ¿Y por qué? No sé, está deprimido. Está peleado con otro en la iglesia y no lo perdona. Ah, es que fulano le debe dinero y entonces como no le pagan, se ha enfadado. Oye, que te estoy contando cosas reales, que pasan aquí, no en la iglesia de aquí al lado, en esta. Y uno dice, pero ¿de verdad es más importante eso para esa persona así? Porque todavía no tiene sanidad. Si tuviera sanidad no sería tan importante. Si tuviera sanidad no se afectaría tanto. Sabría llevar a la cruz cada golpe que te dan en la vida. Es como ese niño que llega a casa y dice, papá, en el colegio me han llamado idiota, bruto. Y el padre le dice, pero tú eres bruto. Y dice, no. ¿Y entonces? ¿Por qué te afecta tanto? ¿Por qué te afecta tanto? Claro, ahí yo entiendo que mi hijo tiene un problema, pero no es que sea bruto. Es que quizá no está seguro de quién es. Quizá no está seguro de sus capacidades. Y entonces el rechazo le hace quedarse chafado y aplastado cuando alguien le insulta. Entonces, ¿cómo hago para que la semilla que estoy recibiendo entre a lo profundo de mi corazón y no se quede solo aquí? Porque acuérdate que lo que se queda solo aquí, cuando venga la siguiente ola de información, que puede ser en cuanto salgas de la iglesia y entres a tu Facebook o a tu Instagram y ya, ¡pum!, otras cosas vinieron, se llevaron la otra semilla, las aves se la comieron porque no la entendiste, porque no dejaste que profundizara, o quizá porque no podía profundizar, porque todavía no tiene sanidad, y entonces se perdió. El propósito de esa semilla se perdió. Lo primero que tengo que decirte es que esa bajada no es automática. Tienes que, primero que todo, tener una actitud de credulidad, ser creyente. Eso es sinónimo igual a ser humilde. Si tú no eres humilde, que es lo mismo que enseñable, que es lo mismo que moldeable, que es lo mismo que corregible, que es lo mismo que dejarse enseñar. Si tú no eres crédulo, entonces no se va a iniciar el proceso. O sea,
Tú tienes que venir a la palabra de Dios cada vez que tú te sientes en tu casa y abras la Biblia. Tú tienes que considerar Dios, el Dios de toda la creación, el Dios que puso el planeta Marte en su lugar, el sol, la luna, la tierra, los océanos. Ese Dios creador todopoderoso me está hablando hoy a mi vida. O sea, si tú te levantaste esta mañana y abriste tu Biblia, qué impresionante que el Dios todopoderoso, que podría destruirte haciendo así, o que puede salvarte, ese Dios se ha tomado la molestia de hablarte a través de su palabra. Nunca más pienses, oh, qué rollo, tengo que leer la Biblia. No, no se trata de tengo que leer la Biblia. Tengo que ver qué me dice Dios hoy. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Eso se llama arrepentimiento. Si alguna vez dijiste, qué rollo, tengo que leer la Biblia, claro, te tienes que arrepentir de eso, pero no porque sea pecado que tú hayas dicho que la Biblia es aburrida. Es que no se trata de cambiar y decir, es que la Biblia es divertida. No, a veces la Biblia es aburrida. A veces la Biblia te da sueño cuando la lees, ¿o no? Solo algunos humildes han dicho que sí. Cuando vengas a la Biblia tienes que decir, ¿qué me va a decir Dios hoy? A ver qué noticias están dando en el telediario del cielo para mi vida. Porque tu vecino cogerá la Biblia y Dios le hablará otra cosa a él. Porque Dios sabe lo que él necesita y Dios sabe lo que tú necesitas hoy. Entonces tú vas a ir a la Biblia y vas, a ver, Señor, ¿qué me vas a decir? Y estamos trabajando, si Dios quiere pronto lo vamos a tener disponible en la librería, en una libreta especial para hacer los devocionales. Y digo especial no porque va a tener florecitas y dibujitos, sino porque te va a ayudar a que tú bajes la palabra de Dios del intelecto al corazón. Entonces, si eres crédulo y humilde, ese proceso va a iniciar. Y la palabra de Dios va a empezar a descender. Pero si tú eres de los que resisten la verdad de Dios, de los que cuando van a leer piensan, ya no piensan a ver qué me va a decir Dios, sino a ver qué me va a decir Dios. Es diferente, ¿verdad? Así como que a ver qué tengo que dejar hoy, ¿no? Como si Dios me estuviera esquilmando mi vida o robando mi vida de alguna manera. Esos eran aquellos fariseos que Juan el Bautista decía, resistís siempre la verdad. Esteban se lo decía, resistís la verdad de Dios, resistís al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo queriendo llevar la semilla hasta abajo y la gente pone un tope. No, a mí que no me hablen de dinero. No, a mí que no me hablen de perdonar porque nadie sabe lo que me han hecho. No, a mí que nadie me hable de... Entonces ya estamos resistiendo. Es que yo toda la vida lo hice así. Es que a mí me enseñaron a rezar a la Virgen. Es que en mi casa. Entonces, cuando estamos así, con esa resistencia, con ese orgullo, porque orgullo no es solamente la persona que mira con desprecio a los demás. Es que el orgulloso es el que dice, yo ya lo sé, yo esto ya lo he oído, esto no es para mí. Uy, esto que bien le sienta a mi esposita, a ver si se entera ella hoy. Ese es orgulloso porque está resistiendo al Espíritu Santo, porque cree que ya lo sabe, porque cree que ya lo ha aprendido, cree que ya pasó por esa lección y que no necesita más. Necesitas tiempo también, no solamente ser crédulo y humilde, necesitas tiempo. Tiempo. Mira, tú piensa en una cosa, te levantas mañana y sales a trabajar, pongamos que sales a las 8 de la mañana de casa, en los mejores casos. Bueno, los estudiantes entran a las 8 al instituto, ¿no? Pongamos que sales a las 7 de casa. Sales a las 7, coges un metro, un autobús, lo que sea, Rodalías, bueno, Rodalías últimamente no, mejor. Coges algo, vas o quizá vas en tu coche escuchando la radio, ya estás escuchando otras gentes.
Ya hiciste tu devocional en casa, quizá estuviste media hora con Dios y fue una media hora muy rica y Dios te habló y leíste la palabra y entendiste que Dios te estaba hablando y guardas eso en tu corazón. Pero en cuanto pisas la calle, empieza el mundo a hablar, empieza la gente a opinar, empieza todo el mundo a decir lo que piensa, ¿no? Y en este país, yo no sé en el tuyo, pero en España, todo el mundo sabe de todo. Todo el mundo es presidente de la nación, todo el mundo es presidente del Tribunal Supremo de Justicia, todo el mundo es seleccionador nacional de fútbol, porque todos harían la selección mejor. Todo el mundo sabe de todo, ¿no? Ya todo el mundo sabe cómo fue el accidente ese del tren de Andalucía y porque así ya no hay que escuchar a los expertos, ya yo sé que eso fue tal. Entonces, todo el mundo tiene su concepto, su filosofía, su opinión, su Dios, su religión. Y no importa lo que diga la Biblia. Entonces tú vas a salir a la calle y enseguida vas a estar oyendo de todo. Quizá tienes un jefe ateo en el trabajo, un compañero musulmán, quizá tienes uno budista, quizá tienes uno antisemita, quizá tienes un vecino que odia a los cristianos, qué sé yo. Pero por todas partes tú vas a encontrar fuentes de información que se oponen a la verdad de Dios. Y con Dios estuviste media hora por la mañana, pero sales y vas a estar 8, 9, 10 horas escuchando, oyendo, recibiendo olas y vientos de mucha información contraria a la palabra de Dios. Por eso necesitas tiempo con Dios y tiempo en tu vida, es decir, una carrera larga, y ahí es el tercer ingrediente, la constancia, para que todos los días esa media hora, esa hora que estás con Dios por la mañana, sea realmente intensa y bien aprovechada. De manera que llegue el momento en que la verdad de Dios ya está bajando a tu corazón y todo lo que dicen por fuera, que es inevitable que lo oigas porque no podemos salir a la calle así, sería de bobos, todo lo que tú oigas por fuera se va a quedar aquí solamente, es información, pero ya no va a ser revelación. Es cosas que dice la gente, pero ya no me afectan como antes, porque lo único que dejo que baje a mi buen corazón, a ese corazón que he preparado como un buen terreno, es la buena semilla. Lo demás no voy a dejar que baje. Filtros activados. Es un ejercicio de disciplina y de entrenamiento. Acostumbrarte a filtrar solo, a dejar pasar solo la verdad de Dios. Necesitas, aparte de todas estas cosas, lo que yo he llamado como una riqueza de la palabra de Dios. Es decir, no te conformes solo a tener una Biblia. Ten varias Biblias en diferentes versiones. Ten un diccionario de conceptos y de palabras, un diccionario bíblico. Ten herramientas que te ayuden a estudiar la palabra de Dios. Métete a una célula, a hacer estudio bíblico. Yo recomiendo siempre leer la Reina Valera 1960. Ahora, hay otras versiones que utilizan un lenguaje más fácil de entender, más cotidiano, más incluso actual de hoy en día. Pero esas versiones no son las que yo uso habitualmente, solo las cojo como un complemento. Normalmente leo 80% esta versión y a veces busco versículos que no me quedan del todo claros o que quiero ver si hay algún matiz que no he visto y entonces cojo otra versión. La Nueva Traducción Viviente, la Dios habla hoy, la Biblia en lenguaje sencillo, hay muchas versiones, ¿sí? Entonces miro a ver cómo al leerlo en otra versión veo una riqueza mayor. Tengo diccionarios, hoy en día hay muchas herramientas en internet para enriquecer tu tiempo en la palabra de Dios. Involucra tu alma. Involucra tu alma, obliga a tu mente a prestar atención a lo que estás leyendo en casa. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hay un ejercicio que funciona bastante bien y es leer en voz alta. Leer en voz alta. O sea, si tú estás leyendo en tu mente, que es como normalmente leemos cuando estamos solos, ¿no? Estamos leyendo en silencio, pero a veces la mente, como tiene esa capacidad tan asombrosa,
Es como las suegras que se meten en 3 conversaciones. Entonces, esa mente que es tremenda, tú estás leyendo ahí la parábola del sembrador, pero ya estás pensando en el gol de Messi, en la tarjeta roja, en el penalti que no pitaron, en las rebajas que el otro día viste y no compraste el bolso y ahora ya no habrá. Y estás como... Natalia lo hablaba el otro día en el devocional, la mente fragmentada. ¿No? Hoy en día vivimos tan rápido y con tantos estímulos que nuestra mente tiene la atención muy dividida. Y eso no es sano para nadie, porque al final, como dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, concéntrate en una cosa. Entonces, para concentrarte en la palabra de Dios, pruébalo esta semana. Si tú eres de los que lee la Biblia y terminas el capítulo y dices, ay, ¿de qué he leído? Pues sí, es que estaba yo pensando en mi abuelita. No, pues entonces coge la Biblia y léela en voz alta. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y tú lees en voz alta y estás prestando más atención porque más sentidos tuyos se están involucrando en la lectura. Si solo lees con la mente, pues solo son los ojos. Pero si lees en voz alta, ya son los ojos, es la boca y es el oído. Ya son 3 sentidos que están involucrándose en esa semilla que estás recibiendo. Le vas a prestar más atención. Entonces, obliga a tu mente. Obliga. Y si lees algo y no lo has entendido, entonces vuélvelo a leer. Espíritu Santo, ayúdame a leer lo que dice aquí. Y coges otra versión, a ver si así lo entiendo. Pero no te rindas, no leas de cualquier manera. ¿Sí? Y luego Pablo le dijo a Timoteo, no lo vamos a leer, pero en la segunda carta a Timoteo le dijo, retén la sana doctrina. Y yo creo y enseñamos y aconsejamos que aprendáis un versículo de memoria. Quizá puede ser un versículo al día, puede ser un versículo a la semana. Tú te centras en un versículo, quizá lo que lees el lunes por la mañana, hay un versículo que te resalta y tú dices, vale, pues este me lo voy a aprender. Y me lo voy a aprender de memoria y lo voy a estar diciendo. Y cuando llegue por la noche a casa lo voy a leer otra vez y lo voy a repetir. Y toda la semana tú estás dándole a ese versículo, repitiéndolo. Se lo cuentas a todo el que te encuentres, se lo cuentas el versículo. Y ya has retenido un poco más de la verdad de Dios. Ahora, lo más importante es, como hemos visto antes, que las raíces empiecen a profundizar. Como el mejor ejercicio, aparte de todo lo que yo te acabo de decir ahora, que eso es como el aperitivo, lo mejor que tú puedes hacer para que las raíces de la palabra de Dios comiencen a crecer es meditar en la palabra de Dios. Y algunos oyen meditar y ya piensan en un budista. Y, ay, no. Meditar, y meditar, por ejemplo, es algo que hacemos mucho en el ayuno. Porque en el ayuno, aparte de quitarnos comida para que esa carne nuestra no esté como tan viva, también es bueno quitarse otras cosas para que la mente esté más despejada. Entonces, quitar muchos de esos estímulos que normalmente tenemos para que mi mente escuche y entienda mejor a Dios. Entonces, meditar lo vas a lograr cuando tú canceles toda actividad durante la lectura de la Biblia. Es decir, tú vas a leer la Biblia y no estás planchando, no estás mirando a qué hora pasa el autobús para salir corriendo, no estás con la tele encendida, no estás haciendo otras cosas. Vas a estar solamente con la palabra de Dios. Solamente antes, durante y después de leer la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Cuando nuestro hijo Marcos era un niño, él era muy inquieto, mucho, a niveles que hoy no te lo podrías creer cuando le ves allí tocando el piano y haciendo muchas cosas. Y sacó una carrera, una ingeniería, pero cuando era niño todo se le olvidaba. Se le olvidaba el estuche, se le olvidaba la libreta, todo se le olvidaba. No se lleva, todo. O sea, ¿tú sabes lo que es todo?
todo, hasta el bocadillo para el patio. O sea, era como su madre madrugaba, le hacía y luego se lo dejaba. Entonces un día lo llevamos a un psicólogo, porque nos dijeron en el colegio, llévalo al psicólogo, a ver si tiene déficit de atención. Hoy eso es lo que le recetan a todos los niños, ¿no? Déficit de atención. Y ciertamente lo tenía. Tenía un déficit en su atención, pero no es porque él tuviera un trastorno, no, sino que no le habíamos enseñado a pensar bien, a pensar en una sola cosa. Por eso, como cuando él hacía deberes, cuando él jugaba, cuando él preparaba su mochila para ir al cole, estamos hablando en la edad de los 6, 8, 9 años, primaria, él estaba haciendo 20 cosas a la vez y pensando en 20 cosas a la vez. Entonces, claro, mientras estaba metiendo los libros que tenía que llevar ese día al colegio, estaba mirando cómo iba a matar la araña que estaba en la pared. Y después, en qué bote la iba a meter. Y qué iba a hacer y que iba a grabar un vídeo con esa araña. Entonces, ¡pium!, estaba su mente dispersa. Claro, de los 4 libros que tenía que meter, uno se le olvidaba, porque su mente pensó que lo había cogido y lo había metido, pero no. Entonces, le tuvimos que enseñar a pensar bien, sin medicamentos, de ningún tipo, porque no quisimos. Entonces, un buen consejo para él, que nos dijo la psicóloga, era, cuando el niño vaya a hacer los deberes, que su mesa esté despejada, que no tenga música, que no tenga tebeos, que no tenga muñequitos, ni cochecitos, ni nada, solo el libro, el lapicero y el borrador. Oye, pues empezó a funcionar. El chico sacó una ingeniería química, con buena nota y todo. Nos dio más consejos. Por ejemplo, cuando los papás le decíamos alguna instrucción para hacer en casa, pues que le diéramos solo una instrucción, no 3 instrucciones a la vez. Porque si yo le decía, recoge los juguetes, baja esto al trastero y limpia eso que has dejado en el patio, hacía una de las 3 cosas. Porque su disco duro, su atención solo le duró los primeros 5 segundos. Ahora empezamos a decirle una cosa. Marcos, recoge todos tus juguetes. Y los recogía. Cuando veíamos que lo había terminado, le dábamos la siguiente orden, tras. Y así el muchacho se fue ordenando. Hoy en día es un muchacho ordenado y diligente, productivo y con buen fruto. Pero a veces nos pasa a nosotros que cuando vamos a la palabra de Dios, estamos llenos de estímulos. Estamos llenos de muchas cosas que nos distraen. Porque tenemos más ídolos de lo que creemos en nuestra mente. Y creemos que es muy importante estar haciendo esto y estar haciendo aquello, cuando lo más importante, le dijo Jesús a Marta, afanada y turbada, lo más importante es siéntate a los pies de Jesús y escucha lo que tiene que decir. Claro, son cosas tan sencillas, pero no las hacemos. Seguimos en la misma dinámica muchas veces y cogemos la Biblia, pero estamos oyendo la tele allí al fondo, pero estamos escuchando, pero estoy pensando el trabajo que tengo que hacer hoy en la oficina, o estoy pensando en la cuenta que tengo que pagar y la llamada que tengo que hacer. Entonces, mi mente está que estoy recibiendo un 5% de lo que he leído. ¿La semilla es buena o mala? Es buena, pero no la he recibido correctamente. No he meditado. Entonces, ¿cómo hago yo para meditar? Cancelo toda actividad. Y dejo, mira, la palabra de Dios hablando de arañas, es como una araña que dentro de mi corazón tiene que empezar a extender su red, a su influencia. Tengo que dejar que la palabra de Dios vaya creciendo en mi corazón, en mi mente. Tengo que hacer preguntas a la palabra de Dios. Tengo que hacerle preguntas. Esta palabra, ¿cómo la uso yo en mi situación actual? Esta palabra, ¿qué me enseña de Dios? ¿Qué me enseña de mi problema? ¿Qué me enseña de la obra de Jesucristo? Esta palabra, ¿cómo la aplico a mi vida? Tengo que hacerle preguntas a la palabra de Dios. Piensas en esas preguntas, tienes que dedicar un tiempo a pensar en lo que has leído y en las implicaciones que tiene para tu vida. Para mí, este ayuno, la mayor riqueza
que he recibido en estos 21 días ha sido esta precisamente, meditar en la palabra de Dios, tomarme el tiempo de sumergirme en lo que he leído. Y no es porque haya hecho grandes estudios teológicos, no, porque me he sentado a los pies del maestro y él habla. Y él habla, y él va poniendo los énfasis, los acentos, él va poniendo la luz, él va revelando, él va mostrando, él va conquistando, él va tejiendo esa tela de araña en mi corazón para que en el momento adecuado el fruto que salga sea el buen fruto. Y por último, o bueno, no por último, pero otra de las cosas que te lleva la meditación es a tomar decisiones. Lo comentaba al principio. Tienes que tomar decisiones. Y todo eso que tú haces, pensar, hacer las preguntas, ver qué implicaciones tiene, ver qué decisiones voy a tomar, todo eso lo escribes. Lo escribes en tu devocional, que por eso enseñamos a hacer el devocional escrito. Hacer el devocional escrito no es para que mejores la letra. Hacer el devocional escrito es para que todo esto quede plasmado una vez más, porque mientras escribes, otra vez tu mente está volviendo a la misma semilla. Es bueno escribir, mejor en papel que en el móvil, mejor en papel. Está demostrado científicamente que la escritura en papel fija mejor la información que si la escribes en tu móvil en una nota. Entonces escribes y documentas todo eso. Ahora, ¿qué ventajas tiene que yo reciba la semilla de esa manera? Pues lo primero es que cuanto más profundas sean las raíces, es decir, cuanto más hondo haya caído la semilla y desde allí del fondo empiece a brotar, entonces mayor revelación voy a tener. Va a haber un impacto mayor en mi vida. ¿Sí? Va a haber más revelación porque Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, cuando tú recibes la palabra y dejas que baje bien a lo hondo y la meditas en tu corazón y escribes todo lo que has meditado allí, entonces Dios dice, este quiere más, este quiere más, a este le vamos a dar más semilla. También vas a tener mayor discernimiento. El discernimiento es lo que te ayuda a ver si algo es bueno o es malo, si algo te conviene o no te conviene, si algo es oportuno para este momento de tu vida o no lo es. A este respecto dice 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, di conmigo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es que tú lo vas a saber. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, vuelve al versículo que hemos leído antes, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas. Cuando digo juzga, no quiere decir que yo digo, ese es un mentiroso y el otro es un... No. Estamos hablando de juzgar situaciones, entender situaciones, ser sabio, como una vez más, como dice nuestro pastor Enrique, es saber qué hacer en cada momento. Eso es la sabiduría. Sabio no es el que tiene máster en Oxford, en estrellas del infinito. No, sabio es el que sabe lo que tiene que hacer. Y hay gente que tiene Biblia, pero no sabe lo que tiene que hacer. No le sirve para nada tener esa Biblia en el intelecto porque no ha bajado al corazón, no está echando raíces en su corazón. Ahora, cuando tú dejas que la palabra baje, entonces tú vas a tener discernimiento y vas a saber qué hacer. Me han ofrecido un negocio, pinta buenísimo, es genial, es perfecto, mira los intereses, las ganancias, esto no tiene riesgo y todo pinta muy bonito. Pero cuando tú dependes del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo te dice, ojo, no es con esa persona o no es el momento, entonces tú dices,
lo aparco, porque no voy a confiar más en un asesor financiero del banco que en lo que me diga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe lo que va a ocurrir mañana. El Espíritu Santo sabe si Rusia va a seguir con la guerra o no. Si Estados Unidos va a armar un pollo por allí en otro país. El Espíritu Santo lo sabe todo. Pero el asesor financiero lo único que sabe es que tú tienes un dinero que le puede beneficiar a él. Y si puede, pues te va a decir, arriésgate. Entonces nos vamos a fiar del discernimiento espiritual, que para algunos es como si fuera de otro planeta, como si yo necesitara entrar en un éxtasis para que el Espíritu Santo me hable. No, es que es cuestión de ir incorporando todos los días la palabra y que meditarla y dejarla que baje al corazón y que mi corazón sea un buen tesoro, para que del buen tesoro va a brotar un buen fruto, buenas decisiones que agradan a Dios, porque serás un buen árbol y darás buen fruto. Vas a tener mayor arrepentimiento. Acuérdate que el arrepentimiento es cuando yo cambio mi manera de pensar. Arrepentimiento no es, uy, me ha acostado con la vecina, he hecho muy mal. Y la semana siguiente se vuelve a acostar con otra vecina. Entonces, eso no es arrepentimiento. Se siente muy mal. Se siente muy mal, tiene remordimiento y tiene, se lamenta y llora y patalea y no, a mí Dios no me funciona y yo no tengo la victoria, pero su manera de pensar todavía no ha cambiado. Él necesita ir más profundo, la verdad de Dios en su vida, para entender lo malo que es lo que está haciendo y por qué le está pasando eso. Entonces, yo voy a tener mayor arrepentimiento y voy a poder empezar a ver diferente las situaciones, las tentaciones, los peligros, cuando yo he dejado que la palabra de Dios ahonde en mi corazón. Por eso hay gente que se arrepiente superficialmente y entonces nos engaña porque lo vemos llorar, lo vemos en la vigilia que se arrodilla y está moqueando, pero a la semana siguiente otra vez vuelve y le roba al jefe, otra vez vuelve y le miente al esposo, otra vez vuelve y le grita a los hijos en vez de darles con la vara. No se arrepintió. ¿Por qué? Porque la palabra estaba en un nivel intelectual. Y entonces no le hizo todo el caso que le tenía que hacer. Pero cuando la palabra ya está instalada en el corazón. Yo no sé, los que os gusta un poco los ordenadores, yo como soy informático, me gusta todo eso. Y a veces yo veo en mi Windows y me aparece un simbolito ahí. Tiene una actualización lista para instalar. Ya el ordenador se la descargó, pero yo tengo que dar el OK. Tengo que tomar la decisión. Y a veces digo, no, ahora no me va bien porque tengo que terminar esto y si se pone a reiniciarse el ordenador ahora me interrumpe y lo voy dejando y lo voy dejando. Bueno, así hacen muchos. Ya el Espíritu Santo tiene la actualización lista y está ahí para ser instalada en tu corazón y tú estás, no, pero voy a esperar un poquito porque este pecado está tan rico. Porque realmente nadie lo está viendo. No necesito arrepentirme todavía. Y no toman la decisión. Ahora, María, la madre de Jesús de Nazaret, que no es lo mismo que la madre de Dios, como algunos le llaman. Dios no tiene madre, evidentemente. María, la madre de Jesús de Nazaret, nos dice la Biblia que meditaba y guardaba en su corazón todas las cosas que le dijo el ángel cuando le anunció el embarazo, todas las cosas que decían los profetas cuando llevaron al bebé a Jerusalén y lo vieron allí y dijeron, ahora puedo morir tranquilo, ya he visto al Mesías. Y todo eso ella dice que lo guardaba en su corazón. Ella no usaba todo lo que Dios le había dicho y todo lo que tenía que ver con ese bebé que iba a ser el Mesías de Israel cuando creciera y el Cordero de Dios. Ella no lo usó para presumir o para, no sé, para adquirir fama. Ella lo guardaba en su corazón, lo meditaba en su corazón. Y quiero decirte que José, su esposo, que nos dice la Biblia muy pocas cosas de él, pero José 2 veces se le apareció un ángel a darle instrucciones y él fue crédulo.
Él fue humilde para recibir la instrucción que le dio el ángel. 2 veces más tuvo sueños de Dios, donde Dios le daba instrucciones. Vete ahora corriendo y sal a Egipto, porque Herodes va a matar a los niños. Y él fue sensible. Él era un hombre temeroso de Dios. Se habla mucho de María, pero José, que todo el mundo le decía, te han puesto los cuernos, ese hijo no es tuyo. Lo que aguantó José, y la Biblia dice que era un hombre justo. Era un hombre justo. Pero me impresiona que él escuchaba a Dios y también guardaba en su corazón y obedecía. Y le fue muy bien. Todo lo que Dios le dijo, lo que los ángeles le dijeron, él lo hizo y le fue bien. Ahora, hay otros personajes en la Biblia que ni con ángeles hacían caso a Dios. Balaam se empecinó en maldecir a Israel, no en maldecir, pero en sondear esa posibilidad. Y vamos, que hasta que el burro le habló. Y ahí dijo, a ver, aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo, porque no veía ni al ángel. No veía ni las circunstancias, porque muchas veces Dios nos habla con las circunstancias. Y Dios puso un ángel para que el burro se fuera arrinconando contra la pared y él se rozaba con la pierna y no reaccionaba. Y a veces nosotros estamos ya magullándonos con la vida y haciéndonos heridas de todo tipo, pero insistimos en ir por el mismo camino. Porque no somos crédulos a lo que Dios nos está diciendo. No somos inclinados, humildes para recibir lo que Dios nos está diciendo. Ahora, si tú dejas que la palabra de Dios sea plantada a lo profundo de tu corazón y todos los días meditas en la palabra de Dios, sin duda alguna vas a empezar a dar un fruto. Al 100, al 60 y al 30 por 1. Esto nos habla de las diferentes capacidades que tenemos los hijos de Dios. Pero vas a empezar a dar un fruto. Mira, a veces hay gente que viene a la iglesia y quiere que le solucionemos su problema urgente, pero no está dispuesto o dispuesta a oír lo que Dios le dice. Solo quiere una solución, solo quiere una solución. Estoy enfermo, no tengo casa, me hace falta un trabajo, papeles, esto, lo otro, tal. Necesito, urgente, quiero hablar con el pastor. Vas a hablar con quien tengas que hablar, pero tienes que oír a Dios. Tienes que ser crédulo a la palabra de Dios y va a haber un fruto en tu vida. No tengas prisa, pero va a haber un fruto en tu vida. Tenemos que hacer discípulos. Y el discípulo, lo primero que aprende es que si le ha ido mal, es porque hubo una mala semilla. Y por eso el resultado ha sido malo. Entonces tiene que identificar, y para eso le vamos a ayudar, y poner en su lugar la verdad de Dios. Y para eso también le vamos a ayudar. Porque la iglesia no es la unidad de urgencias del hospital. Yo recuerdo que mi padre fumó muchos años de su vida, pero cuando le dio el primer infarto y el médico le dijo, señor Pepe, deje usted el tabaco o en 4 días otro infarto lo llevará a la tumba. Y mi padre dejó de fumar inmediato. Claro, cambió su manera de pensar. Ahí sí vio que el tabaco era malo. Ahí sí lo vio. Y a veces nos toca a nosotros eso, tener que llegar al shock, ver las orejas al lobo para cambiar. Pero hombre, si tú eres crédulo a lo que Dios te está diciendo, te vas a ahorrar ese susto. Te vas a ahorrar ese golpe. Mejor creer ahora que no cuando ya no me queda otro remedio. Digo yo, ¿no? Si aquel ladrón de la cruz hubiera reaccionado antes, pues a lo mejor no hubiera muerto en la cruz y hubiera ido al cielo también. A lo mejor hubiera sido un evangelista. A lo mejor hubiera sido profeta de Dios, yo qué sé. Pero al último momento, necesitamos tomar las decisiones hoy para comenzar a dar buenos frutos. Vamos a orar. Tenía más cosas para decir, pero terminaremos la semana que viene, porque quiero hablar de unos cuantos problemas que surgen en nuestra mente. Y hoy en día, madre mía, desde la pandemia para acá especialmente,
la cantidad de problemas de salud mental que hay. Y la gente no entiende por qué. Es más, mira, como no lo entienden, todo el mundo, famosos, actores, deportistas, todo el mundo ha normalizado la ida al psicólogo como algo bueno. Antes el que iba al psicólogo, todo el mundo decía, uy, este tiene muchos problemas, este está loquito, este está mal. Que tampoco era así. Pero es que ahora ir al psicólogo es como, me compré un chupachus, voy al psicólogo, venga. Me voy a que me arregle la mente. Porque en verdad el ser humano no ha entendido el origen de sus problemas mentales. Entonces ya, pues como no lo entendemos, pues hay que hacer que esto sea lo normal, que todo el mundo vaya al psicólogo. Todo el mundo, en todos los colegios tiene que haber un psicólogo, en todo, psicólogo para todo el mundo. Pues que se lo pongan al presidente del gobierno, a ver si hace algo sensato. Vamos a orar. Te invito a que te pongas en pie y tengas en cuenta y recuerdes que Dios ha prometido en su palabra que donde dos o más están reunidos en su nombre, Él está allí en medio. Dios está en este lugar. Él es el respetado, el número uno. Él es el honrado en este lugar. No es el hombre, no son los pastores, no son los músicos. Es solamente Dios. Quiero invitarte a que pongas todos tus sentidos. Y si para eso hace falta que cierres los ojos, ciérralos. Si para eso hace falta guardar el móvil, guárdalo. Pero pon todos tus sentidos en buscar, en adorar, en conocer, en entender la voluntad de Dios expresada en su palabra.